Arohanui kurua ta atoa. Hai mahatu hai here na heha mata te tatu prauapio te mahana ne kuangarina, mahana monire ono otangaro auri. Felipe y Orana Coe. Orana Cara, Upeje Coe. Riva, riva. Qué bueno. Bienvenidos a las noticias en su canal Matao Terapano. Y vamos a comenzar contándoles que el día sábado en Cangapico se realizó una actividad para los coros Inúa. Esto debido al Día Internacional de las Personas Mayores, Caro. Animauete hua aye y tu mahana hopunei. Iroti te maraera o hanga pico, nako haka ngongoro ai te tatou feia paari, kokua koro kokua nua, o te ai i te ao ta atoa, he mahana mohaka paka i te feia paari. O ira te waha nei i mata ki mai ai e te hare tā wana o te piha o te videko. Mohaka arearea, mohaka makenu i te hakari ki te tatou feia paari. O ira mai ki o tatou ki mata i tai pehe te tatou koro nua o Rapanui i arearea ai i Ramahana. Esta actividad es organizada por la Dirección de Desarrollo Comunitario, por Dideco y en conjunto al Centro del Adulto Mayor y la Oficina de la Inclusión de la Municipalidad de Rapanui. Hoy día quisimos conmemorar este día tan especial del Día de las Personas Mayores con el contexto de la Agenda de la Familia. Para nosotros es muy importante que la comunidad sea activa y participe y que tengamos espacios de participación comunitaria. Es por eso que hoy día quisimos hacer algo muy especial en el Mará de Jangapico. Hemos tenido varias actividades, partimos muy tempranito con yoga en silla, tuvo muy buena afluencia de público, llegaron más de 30 personas participando. Nos encontramos en el bingo, tenemos muchos premios, vienen actividades como pilates en silla, Ori Fitness, estimulación cognitiva y bueno, muchas sorpresas y muchos regalos para nuestras queridas coros inuas que se lo merecen todo, así que eso. Arohanui te mahingot kainga i matou i te kona marae nei i muri te ahuriata, i hakapiria i angarina, i te rauhuru o te feia paari i te raua mahana, e hanga tueni angarina mo hakapaka i a raua pa he hauha atupuna o tatou maua o te kainga nei. Lo he pasado estupendo, para no decir otra palabra, pero estupendo, muchas cosas lindas, el Hospital Angaroa, gimnasia, yoga, una buena comida, vamos a bailar, pero estupendo, regio, todo lindo, todo hermoso, buenas actividades para nosotros que siempre estamos encerrados en la casa, no yo soy recallejera, pero sí para la gente que está encerrada, para esto es estupendo para ellos, pasarla bien y le hemos pasado muy bien. Que nosotros que vamos de bajada necesitamos estos espacios, así que estoy feliz porque había estado en otra, por ejemplo yoga, esa cosa, pero así más masivo como lo veo ahora, me tiene súper emocionada y contenta, así que muchas gracias, increíble lo que ustedes hacen como grupo, como fundación, no sé, llámese como se llame, pero me encanta. Y que se siga haciendo más y más, porque sí, el ser humano lo necesita. Me encanta esta actividad que están haciendo, de hecho, primera vez que vengo con mi jefe, que yo lo cuido, soy su asistente hace mucho tiempo y lo encuentro muy bonito como todas han participado, cómo nos han tratado, las cosas ricas para comer, así que yo muy contenta y muy bonito y espero seguir participando de las nuevas actividades. Así que muchas gracias. Estamos aquí celebrando el Día de los Coros, de los NUA, y créeme que lo estamos pasando bien. Tuvimos un día de gimnasia y tuvimos un día de bingo y también tuvimos un cóctel muy hermoso acá en el Marae, y agradecido por todo y a los coros y a los NUA, felicidades, y lo estamos pasando bien. Y tenemos también el Hospital Angaroa, que nos están revisando acá afuera. Fue un éxito porque toda la gente se fue a chequear y dentro de eso soy yo y me fue muy bien. Maururu, Orana Corua.
Y les contamos ahora que ya está disponible la encuesta de caracterización territorial de SECPLAC. Al responderla, Caro, se podrá saber qué proyectos consideras más urgentes para tu comuna. Hangi mawete hua aye na koma a te tato proyecto nei o SECPLAC. Na he haka unga atu arotit vaha nei ote. Link ekiera arotit vana ngatire moha mo tuki mai e korua mo paho no mai i te ui morara moho hea hateanga moai mo te tatou kainga nei Rapanui mo haka titika. O ira mai ki o tatou mataitai e ka kukuriwariwat korua taringa mo amui mo tatou manau pemu acá hoena y te tatou moto. Hola a todas y todos. Hoy queremos contarles que lanzamos la encuesta de caracterización territorial del programa Pequeñas Localidades, que es un programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ejecutado en convenio con la Municipalidad de Isla de Pascua. Esta encuesta es muy importante responder porque va a completar el diagnóstico participativo que hemos estado construyendo con la comunidad para definir las futuras líneas de inversión. Es un cuestionario totalmente confidencial, es súper fácil de responder y asegura la participación de la comunidad en las decisiones para el plan de desarrollo que se ejecutará desde el próximo año. Por ejemplo, te preguntaremos qué obras consideras más importantes para realizar en la isla y cómo evalúas el uso de los espacios públicos. Así que invitamos a toda la comunidad a participar. Queremos recordar que el programa Pequeñas Localidades comenzó a funcionar este año en la comuna desde marzo. Contempla una inversión total de 1.500 millones de pesos que puede ser ampliado con otros tipos de fondos. Puedes escanear el código QR en pantalla y también en los distintos afiches que vas a estar encontrando alrededor de la isla. También lo podrás encontrar en el Instagram de Jaretabana, de Humanga Rapanui y de ppl.rapanui. También nos puedes hacer tus consultas en nuestro mail del programa ppl.rapanui@gmail.com. Súmense a participar, los invitamos a responder la encuesta que va a aparecer en el link y muchas gracias a todos. Maururu. Y ponga atención a esta noticia porque el Estado de Chile abrió un espacio para escuchar testimonios de personas que vivieron bajo la custodia del Sename. Si viviste en alguno de estos hogares entre 1979 y 2005 y sufriste alguna violación de tus derechos siendo niño, niña o adolescente, puedes compartir tu testimonio con la Comisión Verdad y Niñez. La entrega de este testimonio puede ser presencial, virtual o escrito y son estrictamente confidenciales. Te estado o tire con mata kiana etahiroa mojacaron o kitengangata en avi e itotoaro maite mata hiti ho eta utini iba hanere hitu ahurumaiva kite pitita utini mapai yo o kite sename e kiroana he hogar de menores e anyan maiere korua anaiko hetu a kopiri ana kia korua ite ati ite ku iku it kake e iti no a en apoki no a e hetanga api eriba no mo piri kit comisión verdad y niñez mo kikit korua prautia mo papai e moha u atu mo mau kit hareture te vanan akakiena e korua ina eko a amu he papa irun ite parau e peira ana eriba no mo papai iroto ite link o he vari he ki ira he a amu ite anga mo maa ite anga nei iroti hareture. Y después de esa importante información, les recordamos ahora que mañana se realizará un remate de vehículos que están en el corral municipal, Caro. Ina korua kore huete hua aye y tu ve aena y kia ir kiroatu mohoatu korua ki ira ki te hareture. I te horanei he haka mana uatu mapo i nei i te hare hapa o tao o te hare tavana na he ho'o i te rauhuru pere oa bicicleta moto moho korua moho o mai. Mai ki o tato ki mataitai. Nosotros llevamos trabajando hace como 5 años para tratar de poder subastar las motos que tenemos en custodia. La mayoría de los vehículos que tenemos están en muy mal estado, son chatarra particularmente. Entonces, por los procedimientos y solicitudes de Contraloría, nosotros debemos subastar lo que tenemos en el corral. Entonces, este trabajo se concretó la semana pasada, gracias a la autorización del Consejo Municipal, el cual nos permitieron realizar esta subasta el día martes 7, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día.
Teniendo en cuenta eso, va a ser una oferta abierta. Cualquier usuario, cualquier persona puede llegar y ofrecer por las especies que se encuentren en custodia y ahí llevarse obviamente lo que hayan adquirido. Es importante también considerar que estas mismas especies que no se logren subastar, vamos a realizar un proceso para poder enviarlas al continente, obviamente para dar una solución medioambiental a todo lo que tenemos acá en la isla. Igual es importante considerar que tenemos 88 motos, 18 bicicletas y 4 vehículos, que igual es un gran impacto medioambiental que tenemos. Imagínense que tenemos la moto más vieja es del 2004 y el vehículo más viejo es del 2006. Entonces imaginen todos los años que llevan en resguardo esos vehículos. Y si no pudo asistir hoy a la asamblea abierta sobre el estatuto especial, mañana en Catipare se va a realizar nuevamente una asamblea abierta a las 5:30 de la tarde para que también pueda asistir e informarse sobre este proceso. Hangi mawete hua aye apo eriba no korua movaria tu kirotite haretai opuka ko Catipare anai kairiba korua motu uatu yangarina moha au orun aute estatuto especial mora Panui. Anganejianga jauja'a motatu pajira Panui. Oira meikio estatuk mataitai. Nuevamente vamos a estar hasta el miércoles un equipo del Ministerio del Interior para participar en reuniones con funcionarios públicos. Vamos a realizar 2 asambleas abiertas, lunes y martes a las 5:30 en Catipare. Queremos invitar a todo el mundo a participar, incluso aquellos que no están de acuerdo, que no están convencidos con la propuesta, que vengan a Catipare, que conversemos, que discutamos en el marco del respeto, ¿verdad?, y de la tolerancia para avanzar esto que es una propuesta, no es una imposición, para avanzar en autonomía y autodeterminación del pueblo Rapa Nui. Los invitamos a todos a participar, que vengan con su mejor energía para que podamos hacer una buena propuesta y podamos llegar finalmente con un proyecto al Congreso que refleje las aspiraciones de la diversidad del pueblo Rapa Nui. Vamos con los resultados de la primera fecha de este torneo de clausura de fútbol acá en Rapa Nui. Vamos a comenzar con el resultado entre Mataveri B4, Tajay 8. Hekia tu pejete nuna aotecori piroto y ai. Mataveri ejare, Tajay evaure. Mataveri A 7, Joevaca 1. Mataveri A ejiture, Joevaca etajire. Moeroa Junior 1, Vallaratea 3. Moeroa ngapo kirikiriki, etajire, Vallaratea etorure. Y cerramos con Aucara 3, Moeroa 0. Ejejakamao tuichorani, tenuna acoripiroto o Aucara, etorure, Moeroa ina etajire. Y vamos ahora con el informe del tiempo junto a Angelo Pasqualetti. Eitejorani jevaritatu, jejacaron ya Angelo Pasqualetti, pejecatataramañena orun otetatu, maire ote aroma ajuta. Angelo y Orana Coe. Y Orana. Y Orana, amigos, ¿cómo están? Siempre que se forman 2 arcoíris en un mismo lugar, la segunda es mucho más débil y sus colores aparecen en orden inverso en una franja mucho más ancha. La luz puede traspasar el agua hasta 2 veces como un verdadero prisma. Increíble, ¿no? Ponga atención a la próxima vez que vea el fenómeno, sobre todo por estos días en donde veremos hartos chubascos. Y Orana Coruata, a todas, bienvenidos a su informe en tiempo. Acompáñenme a ver cómo estuvo el día de hoy. Hoy tuvimos nubosidad parcial y chubascos muy locales, una mínima de 15 grados y una máxima de 22 grados Celsius. El viento fue del noreste entre 5 y 15 kilómetros por hora. El tiempo está empezando a dar señales de que el frío comienza a decir adiós, al menos por esta semana. Fíjese que tanto hoy como mañana veremos el famoso efecto local llamado Omoanga. El aire viene del noreste, choca con el Poique y Terevaca, generando una línea de nubosidad y chubascos reiterados en toda la zona en línea hacia el pueblo. Y atención a los turistas, no se dejen engañar, Anaquena no tendrá chubascos. Además, el viento será del noreste entre 5 y 15 km por hora con extremas de apenas 16 y 23 grados Celsius. El miércoles nuevamente esperamos nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y chubascos locales. El viento será del norte entre 15 y 30 km por hora con extremas de 15 y 24 grados Celsius. Una tarde bastante agradable. Estamos analizando el posible paso de un nuevo sistema frontal y lluvias el día viernes. Apenas tengamos la certeza, se lo informaremos. ¿Y cómo estará la marea? Se lo cuento de inmediato. La primera alta será de 60 centímetros a la medianoche con 29 minutos, la primera baja del día de 30 centímetros a las 6 de la mañana con 46 minutos, la segunda alta del día de 70 centímetros
a la 1 de la tarde con 35 minutos y la segunda baja de 30 centímetros a las 8 de la noche con 6 minutos. Las olas ya se encuentran en total normalidad. Por ejemplo, mañana, las olas en alta mar serán del sur de 2.5 metros cada 10 segundos. Las olas que provienen desde muy lejos también serán del sur de 2 metros cada 12 segundos y las olas por viento local en costa serán del norte de 0.5 metros cada 3 segundos. Los datos para el turismo astronómico son los siguientes. Si planea mañana ver el sunset en Ahutajay, la puesta de sol comenzará a las 8 de la noche con 20 minutos y la última luz en el horizonte la estimamos a eso de las 9 de la noche con 39 minutos. O si desea ver el sunrise en Ahutongariki, el amanecer será a las 7 de la mañana con 49 minutos y la primera luz en el horizonte antes del amanecer la estimamos a las 6 de la mañana con 30 minutos. La puesta de la luna a las 7 de la mañana con 58 minutos, la salida de la luna a las 9 de la noche con 19 minutos y su iluminación será del 99%. La próxima luna llena la esperamos el 5 de noviembre a las 9 de la noche con 17 minutos. A propósito de la luna llena, la vio salir hoy, realmente una maravilla. Y para los que madrugamos, créame que fue un espectáculo verla caer sobre el mar. Si me preguntan a mí, la prefiero al amanecer que al caer la noche, y ojalá un día antes de que esté llena, como sucedió hoy, ya que cae sobre un cielo que está oscuro y se ve realmente muy grande resaltando su color amarillo. Fíjese mañana al despertar, aunque no sea de noche, porque mañana amanecerá unos 10 minutos antes, de igual forma el contraste de colores será maravilloso. Caro Felipe, muchas gracias, amigos, nos vemos mañana, que descansen. Y Orana Maururu. Ángelo Maururu. Muchas gracias, Ángelo. Y les recordamos que queda exactamente un mes para que se realice Mahana Otereo. Hoy estuvimos en los ensayos del Colegio Lorenzo Baeza Vega, Caro. Angimaguatewa aye inakorua korehu etahino ava etoe moja amata tetato ngongoro o te Mahana Otereo. Maikeo tato kimata ita ipehe tetato ngapo kirikiriki imuri ite maori hapiko manuiti alarcón epiriena mo ori mo maa ite anganei angajinua o tetato moto. Nos encontramos en el Estadio Municipal donde se realizan los ensayos para el próximo Mahana Otereo del Lorenzo Baeza Vega. Todos los detalles de esta jornada en el siguiente informe para Matao Terapa 9. Nosotros estamos acá ensayando para el Mahana Otereo. Hacemos esto para mantener la cultura viva. Hay diferentes festividades como la Tapati, el Mahana Otereo, el Mahana Tepatautau, también hay rius. Y todo es para mantener la cultura viva. Lo que nosotros estábamos bailando es como algo que nos orgullece y que nos enciende la luz que tenemos adentro. Como que es como si fuéramos tupunas de verdad, como si estuviéramos en campaña, comiéramos casi todos comiéramos icas muchas veces. Todo el colegio se reúne a bailar y demostrar los bailes de todo Rapa Nui, porque lo hacemos muy bien y coordinados. Estamos practicando para el Mahana Otereo y el Mahana Otereo es como una celebración para cuando hay cosas importantes. Cuando se hizo Rapa Nui, muchas personas como que bailaban y se hizo el Mahana Otereo, Mahana Tepatautau y todas esas cosas. Me ha gustado la forma de bailar, nuestra coreografía y seguir así ensayando nomás. Mi mamá y mi papá les gusta bailar y a mi mamá le gusta que yo baile y a mí también porque yo siento que me siento súper feliz y animada. Mientras más baile, la cultura está viva y cada vez gente viene a ver nuestros bailes. Vengan en noviembre al Mahana Otereo, que no me acuerdo qué día va a ser, pero va a ser muy láser. Sí, vengan en noviembre. Ya, ahí hoy justo para no tatu ensayo ahí tayera, ya on atu pa he ho amai, ya haka ite atu hamata pa ite happy Lorenzo, ite haka atu mote Mahana Otereo. Y bueno, ite na hoy korua, ite ono, ite hitu te ava e koruti, turu tahi atu korua, ka iro ai korua Mahana, korua hatia, mo turu korua mo mataitai ngā poki.
mo te matua, mo te nuu tatoa, mo te apoderado tatou, kau I titi karoi kahu o Airopa I te mahana hopea, e ko hauru mo angara kahu, ka angaroi mai te hora nei, e tahi awa e mora mahana, ya nā kurua ku I te a, o ti maua, maururu. Mahana Otereo en su versión 2025 se va a realizar el día 6 y 7 de noviembre y tal como lo dijo el profesor, el llamado es para que los padres puedan preparar toda la vestimenta de sus hijos y toda la comunidad pueda celebrar esta importante celebración cultural. Y con la energía de los niños ponemos fin a la entrega de noticias en su canal Matao Rapa Nui. Muchas gracias por siempre acompañarnos en la señal 13.1 y en nuestro canal de YouTube. Que estén ustedes muy bien, que estén muy bien, Caro. Nos vemos. Aurora Felipe, Kahoribariba. Este fue ayena komawa te tato para guapio te mahana ni kuangrina na kurua kumata ita ia tato ngapo kio te hari happy Lorenzo Baeza Vega y muri te tato maori happy con Manuiti Alarcón Rap. Y jajo o te koro paina kori. Oira te hua ai hakamana uatu eta hino ava e todo mo te tatou anga hinua o te mahana o te reo. Komawa te tatou para uapio te mahana ni kuangarina ina korua korehu irima no korua momata ita imai arotu i te bahani o te YouTube irotu i te radio manukena e apohe piri haka utatu irotu i te bahani o te mata o te Rapa Nui. Aroha nui korua ta atoa.